La presión manométrica es la presión aplicada a un fluido confinado o encerrado en un recipiente. Se llama presión manométrica porque el instrumento que se utiliza para medirla es el manómetro. Entonces tenemos diferentes tipos de manómetros. Por ejemplo, este es un manómetro analógico que mide aquí mediante una aguja. También podemos tener manómetros que son digitales. Este es un manómetro que seguramente tú lo has visto en algunas ocasiones, que es con el que utilizan para medir la presión del aire que hay dentro de las llantas de un automóvil. Lo utilizan en las gasolineras para calibrar la presión de las llantas. Entonces, esto es un manómetro. Y en el laboratorio se utiliza el manómetro de tubo abierto o el manómetro de tubo cerrado. Entonces vamos a ver estos manómetros, pues ya te dan la lectura directa de la presión que tiene el fluido encerrado o confinado en un recipiente. Te voy a explicar cómo funciona el manómetro de tubo abierto, porque este es el más común que tenemos en los problemas que nos plantean los libros de texto. Entonces aquí resulta que si tenemos un tubo aquí en forma de U y le ponemos cierta cantidad de un líquido, entonces si está abierto aquí y abierto aquí, el líquido va a alcanzar el mismo nivel en los dos lados. Porque bueno, aquí hay una presión atmosférica y aquí la misma presión atmosférica, entonces esto hace que se mantengan a nivel. ¿Por qué? Porque de este lado es una presión atmosférica y una presión atmosférica. Este principio lo utilizan los albañiles para en las construcciones obtener los niveles y así poner su construcción al mismo nivel. Entonces, si este tubo aquí lo conectas a un recipiente que contiene un fluido encerrado y que tiene una presión, encerrado a presión, entonces la presión de este fluido va a empujar al líquido aquí en esta parte. Y entonces ahora va a haber una diferencia de alturas. Y esta diferencia de alturas es la presión manométrica que tiene este fluido que está aquí encerrado. La presión absoluta, o sea, la presión total que hay sobre este líquido es la presión atmosférica, porque recuerda que esto es la presión hidrostática de la columna de líquido que está aquí, pero también la atmósfera está ejerciendo presión, entonces la presión total sobre este líquido va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica, que equivale a esta columna de líquido, dependiendo del líquido que sea. Vamos a resolver 3 ejemplos sobre este tipo de manómetros. El primero dice: el manómetro de mercurio se usa para medir la presión de un gas dentro de un tanque. Aquí está el gas encerrado, entonces se conecta a este manómetro y la presión de este gas empuja al mercurio. Este líquido nos dicen que es mercurio. Lo empuja y hay una columna, una diferencia de alturas, que es esta. Entonces, ¿cuál es la presión absoluta dentro del tanque? O sea, la presión total. La presión total dentro del tanque va a ser esta presión manométrica, fíjate, esta presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces aquí más la presión atmosférica. Entonces sería esta presión hidrostática más la presión atmosférica y es 36 centímetros de mercurio. Entonces vamos a utilizar aquí una equivalencia. Una atmósfera de presión equivale a 101.3 kilopascales. Esto ya está definido. Una atmósfera también de presión, o sea, a nivel del mar, es igual a 760 milímetros de mercurio, es decir, a una columna de 760 milímetros de mercurio. Estos 760 milímetros de mercurio son lo mismo que 76 centímetros pues, de mercurio. Entonces, tenemos que aquí hay una columna de 36 centímetros y la presión atmosférica equivale a 76 centímetros. Entonces,
La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. 76 centímetros de la presión atmosférica más 36 de la presión manométrica son 112 centímetros de mercurio, o sea, la presión absoluta son 112 centímetros de mercurio. Y si lo quiero convertir a pascales o a kilopascales, utilizo esta equivalencia, mira. 76 centímetros de mercurio equivalen a 101.3 kilopascales. Entonces lo pongo aquí y se elimina centímetros de mercurio con centímetros de mercurio y ya me va a quedar en kilopascales. Multiplico 112 por 101.3 y lo divido entre 76 y me da 149.28 kilopascales. Esta es la presión absoluta sobre el gas. Otra manera de expresarlo sería en atmósferas. Una atmósfera es 101.3 kilopascales, o una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, o 76 centímetros de mercurio equivalen a 101.3 kilopascales. Estas tres son equivalencias que debes de tener presente. Entonces tengo que la presión absoluta son 112 centímetros de mercurio y 76 centímetros de mercurio equivalen a 101.3 kilopascales. Esto ya lo hicimos, se elimina y me da 149.28 kilopascales. Si quisiera yo convertirlo a atmósferas, entonces 149.28 kilopascales, recuerda que una atmósfera, esta, equivale a 101.3 kilopascales. Aquí se elimina kilopascal con kilopascal. Hago 149.28 entre 101.3. La presión absoluta es 1.47 atmósferas. Si quisiera yo representarlo en atmósferas. Problema 2. Se conectan un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor es de 80 kilopascales, esto, como me lo está dando un manómetro, entonces va a ser presión manométrica. Manométrica. Esta es presión manométrica. Y esta es la presión hidrostática de la columna de, en este caso, de mercurio o de agua, según sea el caso. Dice, si la lectura en el medidor es de 80 kilopascales, determine la distancia entre los dos niveles del fluido si este es, inciso A, mercurio. Voy a considerar primero que fuera mercurio, entonces tengo que la presión hidrostática, esta de aquí, es densidad por gravedad por altura. Yo conozco la densidad del mercurio, conozco el valor de la gravedad y conozco la presión hidrostática. Esta presión hidrostática de aquí va a ser igual a la presión manométrica. Por lo tanto, de aquí voy a despejar la altura. Esto que está aquí multiplicando lo paso para acá dividiendo y me queda así la fórmula. Altura es igual a presión hidrostática sobre densidad por gravedad. Entonces sería presión hidrostática, es esta que tengo aquí, 80.000 pascales, porque son 80 kilopascales, sobre la densidad que es 13.600, esta es la densidad del mercurio, por la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hago la operación y resulta que la altura, si el líquido fuera mercurio, sería de 0.60 metros, o sea, 60 centímetros, pues. Así. Ahora, en el caso de que fuera agua, ¿cómo quedaría si fuera agua? Pues sería presión hidrostática, lo mismo es densidad por gravedad, despejo la altura y ahora sustituyo para el agua lo mismo. Esto es la presión hidrostática y va a ser igual a la presión manométrica, 80.000 pascales. Sobre la densidad del agua. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad, pues es esto de aquí y esto es esto. Entonces hago la operación y me da 8.15 metros. Fíjate la diferencia entre esta columna de agua tendría que ser de 8.15 metros. Y si fuera de mercurio, pues únicamente sería de 60 centímetros.
Entonces, así la diferencia entre el mercurio y el agua debido a su densidad.